¿Qué tal, estimados? Bienvenido a la clase número 4 de nuestro curso R básico. Hoy día vamos a revisar la parte que corresponde a vectores, pero la parte 2, ¿ya? Recuerden que en la clase anterior ya revisamos algunos elementos que tenían que ver con vectores, entre ellos aprendimos a originar vectores. Para ellos vimos que se utilizaba simplemente una letra C, luego abríamos paréntesis y en su interior asignábamos los valores que contenía dicho vector. De esta forma, muy sencilla, se originaban vectores. También revisamos que podemos extraer elementos de estos vectores. Por ejemplo, si del vector X quiero extraer el elemento cuya posición es 3, que corresponde al 7, simplemente asignamos lo siguiente: X, corchetes, y entre ese corchete, ¿cierto? Indicamos la posición. Ahí está. Ahora también utilizamos ese arreglo para dejar a X sin un elemento. Por ejemplo, queremos que muestre a X pero sin el primer elemento. Si quitamos la posición 1, si le damos a run, efectivamente muestra X pero menos el primer elemento, ¿sí? Bueno, tal vez algo que se nos olvidó la clase anterior fue indicar cómo, utilizando esa misma idea, podemos también agregar elementos a este vector X. Por ejemplo, si llamo a X y le indico que en la posición 4 me tiene que asignar el siguiente valor, que es 12, efectivamente lo logra hacer. Si después llamamos a X, esta vez el X queda con los mismos valores anteriores, pero le hemos incorporado en la posición 4 el valor de 12. ¿Ya? Entonces esos son comentarios que revisamos en las clases anterior, más lo que corresponde a la función secuencia y también a la función repetición, ¿verdad? Entonces hoy vamos a revisar en primer lugar dos funciones que son muy importantes, que se refieren a unir dos o más vectores, ¿ya? Que son las funciones cbind y la función rbind. Por ejemplo, si tengo un vector que se llama x1, le vamos a asignar valores, el 3, el 6, el 7. También aquí mismo voy a definir x2. Recuerden que esa separación que estoy utilizando sirve para incorporar varios elementos de inmediato y no estar corriendo cada uno en fila distinta. Entonces x2 esta vez le vamos a asignar el 5, el 6, el 1. Entonces ahí ya tengo dos elementos guardados en memoria, x1 y x2. Son dos vectores que, si les llamamos, están construidos correctamente. El 3, el 6 y el 7 para el primer vector, x1, y el 5, el 6 y el 1 para el segundo vector. Pensemos ahora que queremos originar un nuevo vector que contenga los anteriores. Por ejemplo, le vamos a asignar z, que contenga estos vectores pero unidos mediante columna. Entonces ahí utilizaríamos la función cbind. Cbind lo que hace es concatenar elementos mediante columna. Por ejemplo, bastaría indicar en los argumentos de esta función entonces los dos vectores que queremos unir y vamos a llamar de inmediato a z. Quedaría de esa manera. Y análogamente, si queremos originar este z pero mediante la unión por fila, entonces bastaría llamar a la función rbind y decirle que tiene que concatenar los vectores x1 y x2 y vamos a llamar nuevamente a z. ¿Sí? Entonces de esa manera uno puede originar nuevos vectores a partir de anteriores, evidentemente considerando la dimensionalidad de estos vectores, ¿sí? El número de columnas, de filas que tiene. Entonces, estos resultados que estamos mostrando aquí son muy importantes, el uso de la función cbind y rbind, porque, por ejemplo, cuando trabajemos con base de datos y obtengamos una serie de resultados, tal vez esos resultados nos gustaría unirlos con resultados de otros análisis. O bien, queremos formar una base de datos a partir de elementos, de diferentes tablas. Entonces ahí podemos unir columnas de diferentes tablas, por ejemplo. Bueno, ahora les voy a dar un comentario que también es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes observan este vector z se originó a partir de x1 y x2. Muchas veces nosotros queremos guardar un resultado que fue construido a partir de elementos anteriores. Ya no me interesa tal vez x1 y x2, solamente me interesa z y me gustaría tener esta salida. Entonces vamos a revisar
¿Cómo podemos guardar un resultado? Entonces, para guardar un resultado vamos a utilizar el comando save y en primer lugar le vamos a indicar el nombre de lo que queremos guardar, en este caso Z, queremos que guarde aquello. Y vamos a indicarle ahora cómo se llama nuestro archivo, cómo le queremos asignar y cómo queremos la salida, la extensión. Entonces, entre comillas, vamos a anotar, por ejemplo, salida ejemplo punto y lo vamos a guardar como rdata, ¿ya? Es decir, un archivo, una extensión que después más adelante vamos a profundizar. Si le damos run, lo que ha hecho R internamente es guardar precisamente esta salida, es decir, en este caso a Z, lo ha guardado como una extensión, como un archivo de extensión rdata. Si revisamos nuestro directorio, podemos ver que ahí está nuestro archivo que hemos originado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a limpiar lo que son la asignación de variables, ¿ya? Nuestro espacio de memoria. Entonces, si yo, por ejemplo, invoco a Z ahora, no está, porque no está guardado en memoria, porque lo acabamos de eliminar. Y Z fue construido a partir de X1 y X2. Entonces, si por ejemplo perdimos esos datos, tendríamos que repetir un proceso para construir nuevamente a Z. Por eso hemos guardado este archivo. Entonces ahora simplemente vamos a leer este archivo, porque ya está guardado, y le vamos a cargar con load, y entre paréntesis le vamos a pasar el nombre de nuestro archivo. Le vamos a correr esa línea y si yo, por ejemplo, ahora llamo a Z, efectivamente me muestra dicho resultado. Ya, este comentario tal vez no lo entienda muy bien por ahora, pero va a ser de mucha utilidad y más adelante le vamos a profundizar. Esto es muy típico cuando uno analiza datos, porque quiero guardar una salida, por ejemplo, de resultado. Entonces, de todo un análisis, solamente me interesa ahora quedarme con este resultado, porque esto va a ser el punto de partida de posteriores análisis, no lo quiero perder. Entonces, utilizamos el guardado que acabamos de describir. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a estudiar brevemente alguna operatoria entre vectores, para que usted entienda y tenga una idea de cómo funciona la operatoria entre vectores. Por ejemplo, voy a definir un nuevo vector, le voy a llamar v, y le voy a asignar algunos valores. Por ejemplo, el 3, el 5, el 6. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, obtener este vector multiplicado por 2, basta realizarlo de la siguiente manera. 2 por v. Si le damos run, bueno, me dice que v no fue encontrado porque no había corrido esa línea, ahora sí. Entonces lo que ha hecho es multiplicar cada elemento del vector por el 2. Lo mismo si quiero dividir los elementos del vector por un número. Entonces invocaría a v, por ejemplo, y le vamos a dividir por 3. Simplemente definimos y ejecutamos. ¿Ya? Si queremos elevar todos a una potencia, por ejemplo, bueno, llamaríamos a v y le diríamos que esto está elevado a, perdón, que está elevado a 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma todos los elementos del vector y le eleva al cuadrado. ¿Ya? Eh, entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer operatoria entre los vectores. Si recordamos, arriba habíamos definido un x1 y también habíamos definido un x2, que no están en memoria en este caso, porque si ustedes recuerdan, limpiamos recién el espacio de trabajo. Entonces le vamos a correr nuevamente. Ahí, enganchó ya x1, x2. Le vamos a llamar acá para verificar, efectivamente. Y si queremos hacer esta operatoria entre vectores, por ejemplo, la resta entre x1 y x2, basta definirlo de esta manera. Una diferencia entre x1 y x2. ¿Qué es lo que hace? Hace la resta correspondiente. ¿Sí? De la misma forma podemos hacer, por ejemplo, la multiplicación de x1 por x2. Entonces, ¿qué es lo que hace? La multiplicación de elemento a elemento, lo mismo que realizó en la resta. Análogamente, podríamos pensar que x1, si lo elevamos a x2, ¿qué es lo que haría? Bueno, lo que va a hacer, va a elevar a cada elemento de x1 al exponente que contiene x2, es decir, en una relación 1 a 1. Toma el primer elemento de x1 y lo eleva al primer elemento de x2 y así consecutivamente. Bueno, entonces estos son comentarios importantes que uno debe dominar
cuando está iniciando el tema de los vectores, ¿ya? Más adelante vamos a ver funciones un poco más avanzadas cuando veamos el tema de las matrices, pero por ahora no se olviden de estas dos funciones que van a ser muy, muy importantes, sebin y rbin, ¿ya? Y además recuerden que podemos guardar las salidas de R como un objeto.rdata y luego podemos cargar esto en memoria y seguir trabajando, además de la operatoria que aquí acabamos de describir entre vectores, ¿ya? Entonces no se olvide recomendar el curso, si le ha gustado denle like, ¿sí? Y esperamos, esperamos vernos en el próximo video. Hasta luego.